Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido fiel, Señor, has sido misericordioso, Padre, en medio de este mundo, Señor, que muy probablemente nos desprecia, Señor, por ser tus hijos, por predicar el Evangelio, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor, en tu misericordia y en tu soberanía, Señor, darte a conocer a nosotros como el Cristo. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos encontrar respuestas en ti, Señor. Hoy podemos disfrutar del Evangelio, Señor. Hoy podemos entender, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que nos guardas y nos preservas para salvación, Dios. Te damos gracias, Padre, porque toda la obra es tuya, Señor. Indudablemente no depende de nosotros, Señor, sino que tú haces todas las cosas, Señor, según el designio de tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir para ti, Señor, y que cada día, Dios, podamos ser esos hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a compartir el Evangelio, Señor, y a ser testigos, Señor, a todas las naciones. En el campo donde tú nos pongas, Señor, ser testigos a las 237 naciones, Dios. Padre, levanta hombres y mujeres misioneros, Padre. Levanta evangelistas, Señor. Levanta discípulos, Señor, remanentes, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu bendita palabra, Señor. Que conforme a tu voluntad, Padre, hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Señor, ya sea para salvación o para santificación, a través de tu palabra, Señor, y del Evangelio. Bendito eres por siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Cristo. Amén y amén. Bueno, ahí con esa alabanza de fondo. Vamos a hablar acerca de la carta a los Colosenses que escribió el apóstol Pablo, pero que todos saben, bueno, de pronto los que no saben, el apóstol Pablo nunca visitó la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo no fue quien fundó la iglesia de Colosas, fue un hermano, así como ustedes y como yo, un hermano llamado Epafras. Él fue el que fundó la iglesia. Y fue un hermano que conoció al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma. Y simplemente escuchó el Evangelio, Dios lo salvó y fue a Colosas, en una región donde era muy desconocida, no era tan importante. De pronto era más conocida de pronto la Odisea o Hierápolis, que eran dos regiones también vecinas. Y eran muy famosas porque tenían esa era una zona muy volcánica y era muy conocida esas dos ciudades eran conocidas porque tenían unos ríos con unas aguas termales y la gente iba allá a bañarse y esa agua servía como curativos, la usaban para que la gente se sanara, ¿sí? Para hacerse baños y un poco de cosas. Esa ciudad había sido muy golpeada por los terremotos y por la actividad sísmica, pues por los volcanes. Entonces el apóstol Pablo nunca la conoció, pero Epafras, que era discípulo del apóstol Pablo, fue y le contó al apóstol Pablo de que, yo creo que me voy a acercar otro poquito. Epafras había ido a donde el apóstol Pablo y le había dicho, ellos están creciendo, es una iglesia muy bonita, así como la de nosotros, que es una iglesia muy bonita. Y el apóstol Pablo, Epafras le dijo al apóstol Pablo, es una iglesia muy bonita que está creciendo en amor, está creciendo en conocimiento, pero resulta que está surgiendo un pensamiento que no es bíblico, un pensamiento que no es de Dios. Y entonces Epafras le cuenta al apóstol Pablo que se está levantando una herejía que está amenazando
la supremacía de Cristo y está amenazando la suficiencia de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, muy especialmente y muy sagaz, muy sabio, porque sabemos que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, Epafras, el apóstol Pablo les envía una carta y vamos a empezar a leerla. En los primeros versículos el apóstol Pablo los saluda y los anima y les dice que desde el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo los está felicitando en cierta manera, les está diciendo: ustedes tienen gran amor y es una iglesia que está creciendo. Pero en el versículo 15 empieza muy sutilmente el apóstol Pablo a declararles y a combatir esa herejía sin necesidad. Esto es muy particular de esta carta, porque en las demás cartas del apóstol Pablo, digamos como en las cartas, la primera y segunda a los Corintios, el apóstol Pablo les dice simplemente, bueno, el apóstol Pablo sabe que hay algunos problemas en esa iglesia, conforme al Espíritu Santo y conforme a que la fornicación y la impureza sexual y todo esto, y el apóstol Pablo, ¿qué hace? Que los reprende, los regaña, los exhorta, les dice: ustedes están mal. Pero en esta carta no es así. En esta carta el apóstol Pablo combate esta herejía de una manera muy diferente. Combate la herejía diciéndoles las riquezas del Evangelio. Y de esta manera es que el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos combatir la herejía. Hoy vemos a muchos hermanos en el internet, en YouTube, cómo es que de pronto denuncian a los falsos maestros, y no está mal. Lo que pasa es que ya se enfrascan tanto en eso que se pierde el objetivo principal, que es compartir las riquezas verdaderas del Evangelio. Y entonces ya caemos en la crítica, y ya caemos en otro tipo de cosas que no es denunciar. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo denuncia esta herejía? El apóstol Pablo, ¿cómo le abre los ojos y el entendimiento a estos hermanos de Colosas conforme a la herejía? Simplemente predicándoles el Evangelio, predicándoles las maravillosas riquezas que nosotros tenemos en Cristo como cristianos. Y entonces en el versículo 15 sigue diciendo el apóstol Pablo de la siguiente manera. Me perdonas, que es que el viento dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, vamos a mirar cuál era esa herejía que se está levantando y por qué el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de que Él es la imagen del Dios invisible. Resulta que nosotros, como seres humanos y como cristianos, simplemente nos limitamos o pensamos a lo que estamos obligados a pensar. Pero resulta que cuando nuestra fe se ve amenazada, cuando nuestra fe se encuentra en peligro, nosotros podemos estar muy cómodos acá,
Pero si viene un agnóstico y nos dice un poco de cosas, o viene un ateo y nos refuta nuestra fe, entonces ahí sí nosotros vamos a empezar a mirar, pues macha, estamos en riesgo. Y cuando la iglesia de Colosas, hasta que la iglesia de Colosas no se encontró amenazada por esta herejía, no aprendió las riquezas que tenemos en Cristo. El agnosticismo se había metido acá, era una mezcla entre el agnosticismo y la filosofía griega y el legalismo judío. Pero, ¿qué decían los agnósticos respecto al pensamiento cristiano? Ellos aparentemente estaban en la iglesia, aparentemente estaban metidos ahí como cristianos, pero resulta que ellos decían, la materia es absolutamente mala, la materia es absolutamente mala y el espíritu es bueno. Ellos decían, además ellos decían que la materia era eterna, o sea que esto siempre va a permanecer, que el mundo siempre va a permanecer, ellos decían. Y que de esa materia imperfecta, como todo esto, había surgido el mundo. Ellos decían eso. Los agnósticos creían que todo el universo, que todas las cosas hechas habían nacido o se había creado de la materia mala. Entonces ellos se preguntaban, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Si Dios es espíritu y por tanto absolutamente bueno y la materia absolutamente mala. Entonces ellos deducían que el Dios verdadero no podía tocar la materia y por lo tanto no era la gente de la creación. Ellos decían, Dios no pudo haber creado el mundo. ¿Por qué? Porque el Dios es bueno y la materia es mala. Dios no tiene nada que ver con el mal. Y en eso estamos de acuerdo, en que Dios es bueno y que nosotros somos malos. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que ellos decían era que Dios no había creado el mundo. Entonces, ¿qué decían ellos? Que cómo se había creado el mundo. Ellos decían que de Dios habían salido unas emanaciones como de energía, y que cada vez salía una emanación más lejos de Dios, y que hubo un momento en que hubo una emanación tan lejos, tan distante de Dios, que esa fue la que creó el mundo. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, no, Él es la imagen del Dios, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y vamos a empezar a desarrollar cómo el apóstol Pablo combate este argumento. Porque ellos decían, Dios es un ser desconocido. Dios es un ser desconocido porque Él no es el agente de la creación. Entonces el apóstol Pablo empieza los anima y se alegra de ellos y les presenta estas riquezas. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir que Él es la imagen del Dios invisible? Es decir, que a Dios le plació mostrarse a través de Cristo. Eso es. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 al 10. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las obra. Jesús está diciendo, si ustedes quieren ver al Padre, si ustedes quieren conocer al Dios eterno, véanme a mí, porque yo soy el Dios eterno.
Eso es lo que está diciendo, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. La gente hoy se preocupa por buscar infinidad de cosas, por buscar respuestas en todo lado. La gente busca respuestas en la brujería, en el misticismo. A mí me sorprende el misticismo, cómo está metido en la iglesia cristiana. El misticismo está metido de una manera impresionante en la iglesia cristiana. La iglesia de Colosas también estaba inclinada a esos actos proféticos. Ahorita que hice la investigación, me sorprendió, porque ellos también adoraban otros dioses, porque era una iglesia judía y era una iglesia griega, era una iglesia gentil también. Había gente de varias regiones y se habían metido un poco de pensamientos ahí, porque ellos decían, no puede ser que el cristianismo sea tan sencillo. No puede ser que el evangelio, que simplemente sea como el evangelio lo dice, que sea tan sencillo. ¿Qué es el evangelio? Nosotros somos pecadores y Dios nos ha salvado, eso es. Pero ellos decían, no puede ser así tan sencillo. Y ese es el problema del cristianismo hoy en día, que no piensan que Cristo es suficiente para todas las cosas. Entonces, ¿qué buscan? No, yo necesito ver visiones. Yo necesito ver los ángeles, que era algún problema también ahí en la iglesia de Colosas. Yo necesito hacer actos proféticos, porque no puede ser tan sencillo. Y a uno le dicen, es que usted no conoce el mundo espiritual. No, yo no lo conozco y la persona que me lo está diciendo tampoco. ¿Sí? Hermanos, es que simplemente Dios a nosotros no nos ha mandado a conocer el mundo espiritual. Dios simplemente nos ha mandado a conocer a una persona, a Cristo. Es tan sencillo el evangelio, pero la gente, y más que todo hoy en día, y así como los agnósticos que estaban metiendo la herejía aquí en Colosas, ellos no podían, no les cabía en la cabeza algo tan sencillo, que la salvación fuera tan sencilla, que fuera tan simple. Entonces, en la iglesia de Colosas, lo que se estaba metiendo, existía un menosprecio por Cristo. Ellos le estaban dando la superioridad a los ángeles y al movimiento místico antes que a Cristo. No solo estaba en riesgo la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles y a todos los seres creados, sino también estaba en riesgo la suficiencia de Cristo. Ya no era suficiente Cristo, sino que necesitaban algo más para poder acercarse a Dios, algo como rituales, que eso también lo vamos a ver, porque vamos a ir estudiando la carta a los colosenses sistemáticamente. Juan Calvino decía, debemos tener cuidado de no buscar a Dios en algún otro lugar, puesto que aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca en el nombre de Dios resulta ser un ídolo. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, ahí en el versículo 15 mismo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el primogénito? El primero, ¿cierto? Eso es lo que, y eso es un argumento para los que no creen en Dios, o para los que dicen que Cristo no es Dios. Eso es un argumento. Dicen, no, pero mire, Cristo fue creado, Él es el primogénito, Él es el principio, Él es el primer ser creado, o sea que fue creado. Pero no, el apóstol Pablo no lo escribe con esa idea. Más bien el apóstol Pablo lo que está diciendo es que Él es el principal heredero. Él es el principal heredero de todas las cosas. No está diciendo que Él es el primer ser creado, no, está diciendo Él es el principal heredero de todos los bienes. En el Antiguo Testamento esto era lo que significaba primogénito. Y el término que se usa aquí es un término que se usa metafóricamente. Ahora, vamos a verlo con el Salmo 89, versículo 17 al 27. Este término se usa metafóricamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa una metáfora? Una metáfora significa que se está
con un evento o una realidad se muestra otro concepto, otro evento o otra realidad. Es decir, vamos a ver aquí que con este salmo que habla del ungido, que es David, se está mostrando otra realidad, que es Cristo. Entonces vamos a leerlo. Salmo 89, versículo 17. Vamos a leerlo hasta el 27. Dice, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen, mi verdad y mi misericordia estarán con él y mi nombre será exaltado su poder. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Está diciendo, yo lo pondré por heredero, el más excelso de los reyes de la tierra. Es una metáfora. Está hablando aquí del rey David, pero para mostrar a Cristo. Aquí al ser usado el término para Cristo, le está dando superioridad, le está dando honor y dignidad. Él es el supremo David, Cristo es el supremo David, es el principal heredero del Padre. Cristo es el amado especial de Dios, del Padre. Es por eso que el apóstol Pablo sigue argumentando en el versículo 16 de Colosenses, del capítulo 1. En el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hermanos, Cristo es el Señor de todo lo que existe. Cristo fue el creador y él es el motivo por el cual todo fue creado. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Cristo sí creó todo. No fue una emanación, como ustedes dicen. No fue una emanación como lo que los herejes que se están metiendo acá están diciendo. No, Cristo es el primogénito, Él es el heredero, pero Él es el creador también. En el versículo 17, dice que antes de todas las cosas, dice que todo, en el versículo 16 dice que todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 17, antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cristo no fue un ser creado, él siempre ha existido y por lo tanto él es Dios. En el versículo 18 lo que el apóstol Pablo está diciendo, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Notemos aquí algo maravilloso. Nomás en estos versículos se usa la misma palabra dos veces. La palabra primogénito. ¿Qué está diciendo aquí en el versículo 18 el apóstol Pablo? Él es la cabeza. Él es la cabeza, Él no es un Dios lejano a su creación, sino un Dios que es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige al cuerpo. Del cerebro es donde se emana todo, donde se emanan las señales para que se mueva la mano, para que se mueva los pies, para que el cuerpo funcione. Pero Cristo es la cabeza, Cristo es el que direcciona a la iglesia. La iglesia que Él mismo levantó y ganó con su propia sangre. Pero notemos que está diciendo que Él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Él es el principal heredero y Él es el que primero resucitó para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, para que en todo Él sea el primero.
En 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero, Él es el primogénito, el primero que resucitó para una vida gloriosa, para nunca más morir. Eso afirma que tenemos una nueva vida en Cristo, que tenemos una esperanza viva, que Él murió pero resucitó para nunca más morir. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere mostrar a los colosenses. Él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, ¿por qué? Porque esto en el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta palabra fue muy impactante para los agnósticos de esa época. Esta palabra yo creo que le retumbó a ellos cuando escucharon esta carta, porque ellos usaban mucho esta palabra plenitud. Ellos usaban esta palabra para referirse a los niveles angelicales, para los diferentes niveles que ellos tenían entre ángeles. Y ellos decían: hay niveles entre ángeles hasta que podamos llegar a la plenitud. Pero el apóstol Pablo les dice: Cristo es la plenitud. Cristo es la plenitud. Hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses y les está confirmando que en Cristo encontramos todo, que todo lo podemos tener plenamente en Cristo. Y lo que está diciendo es que en nada Cristo es inferior, que en Él encontramos la plenitud de todas las cosas. En el versículo 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dios nos reconcilió, y es maravilloso poder entender esto, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y porque nosotros estábamos absolutamente separados de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo: por Cristo hemos sido reconciliados. Cristo es suficiente aún para la salvación, porque Él es Dios, pero Él mismo se entregó por nosotros. Y podemos ahora nosotros disfrutar de esa salvación tan grande. Cristo no solamente nos ha salvado por su muerte en la cruz y resurrección, sino que también promete una santificación para presentarnos delante de Él. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios prometió una salvación en Cristo. No quiere decir que todos sean salvos, sino más bien que la puerta de salvación está abierta para todo aquel que quiere correr en fe a Cristo. Él no está diciendo acá que porque Cristo murió ya todos sean salvos. Está diciendo más bien: la puerta de salvación está abierta. Si usted quiere ser salvo, venga y corra. Venga y corra en fe a Cristo. ¿Qué concluimos con esto? Pablo exhorta a los colosenses a que se mantengan firmes en la esperanza del evangelio. Una esperanza y un evangelio sencillo, pero vivo y eficaz para salvación. Eso es todo, hermanos. Eso es todo. Ahora, notemos que en los primeros versículos que leímos, dice que en el versículo 9, el capítulo 1, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que nuestra oración sea
Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad y de toda sabiduría para que ninguna herejía pueda meterse en tu iglesia. Para que cuando vengan los falsos maestros, entonces podamos estar atentos y podamos estar firmes en la esperanza y podamos entender que en Él lo tenemos todo. Señor, ayúdanos para entender que en ti, Señor, encontramos la plenitud de todas las cosas y no necesitamos diferentes métodos, no necesitamos cosas místicas para encontrarte. Señor, tú has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar al Padre. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos ver que en ti lo tenemos todo, Señor. Que así como en la iglesia de Colosas, Señor, se estaba metiendo una herejía en nuestra época, Señor, en esta época, Dios. En la iglesia de hoy en día, Señor, tantas cosas que se han metido, Dios. Ese falso evangelio y la prosperidad, Señor. Eso de proclámalo y recíbelo, Señor. Los actos proféticos y tanta basura que se ha metido en la iglesia, Señor. Por la carnalidad de las personas, Señor. Padre, yo te pido que nos resplandezca la luz del evangelio y a los hermanos, Señor, que están metidos en esos lugares. Para que así como tú enviaste y direccionaste al apóstol Pablo para que escribiera esta carta maravillosa, Señor, en cierta manera te damos gracias porque tú permites muchas cosas, permites hasta que se metan herejías, Señor, para darnos respuestas. Si no hubiera sido por esa herejía no tendríamos esta carta maravillosa para poder hoy combatir las herejías de nuestra época. Pero Señor, que a esas personas que están allí metidos en esos lugares, Dios, que tú los salves y los saques de esos lugares para que puedan ver la claridad y la simplicidad de Cristo.